Hola, ¿qué tal? En este video vamos a revisar el tema correspondiente al proceso de inicio de una computadora. Como ejemplo ilustrativo, vamos a comenzar analizando el proceso en un sistema operativo Linux y más adelante veremos algunos detalles de cómo lo realizan otros sistemas operativos como Windows y Mac. Bueno. Inmediatamente después de que el usuario presiona el botón de encendido de la computadora, se ejecutan una serie de instrucciones. Estas instrucciones tienen el objetivo de verificar que el hardware de la computadora esté funcionando correctamente. Esto asegura de que no existan errores cuando se procede al arranque del sistema. Estas pruebas de verificación se conoce como el Power on Cell Test o el POST. Ahora bien, dependiendo de qué firmware tengamos configurado en nuestra computadora, iniciaremos el proceso de arranque a través de BIOS o a través de UEFI. BIOS ya tiene sus años, mientras que UEFI es más reciente, se encuentra escrito en lenguaje C, tiene una interfaz gráfica más moderna y contiene funcionalidades adicionales. Bien, el firmware, ya sea BIOS o UEFI, se encuentra almacenado en un circuito integrado de memoria ROM no volátil en nuestra placa base de nuestro equipo. O en computadoras más recientes se almacena en memorias flash que facilitan la actualización del firmware. El BIOS comúnmente está escrito en lenguaje ensamblador. Entre las funcionalidades del BIOS se encuentran detectar todo el hardware que se encuentra en el equipo, como puede ser dispositivos de entrada o dispositivos de salida, como el teclado, mouse o la pantalla, unidades de disco duro, disquetes, CD-ROMs, memorias, entre otros. También se encarga de verificar si todas las conexiones de hardware funcionan correctamente. Entre otras cosas, permite llevar a cabo configuraciones al entrar al setup del BIOS presionando las teclas F2 o F12 dependiendo el equipo. Entonces aquí tenemos al BIOS y aquí tenemos a UEFI. En estas me permite realizar ciertas configuraciones como es establecer el reloj, cambiar la secuencia de arranque, indicar desde qué dispositivos de almacenamiento iniciará el sistema, establecer un password para el BIOS, entre otras. El BIOS tiene como tarea también la de buscar y ejecutar la secuencia de inicio, ubicada dentro del registro maestro de arranque MBR, que se encuentra localizado en el primer sector del disco. Entonces tenemos aquí nuestro disco que está dividido en sectores, pistas y cilindros. Entonces tomamos el primer sector, que es el sector 0 del disco. Este tiene un tamaño de 512 bytes y esta es la estructura de este registro Master Boot Record. Tenemos 446 bytes asignados a Bootstrap Code, 64 bytes asignados a la tabla de particiones y 2 bytes asignados a la firma del Master Boot Record. La tabla de particiones permite un límite de 4 registros que definan a las particiones primarias.
Sin embargo, podemos tomar una partición y hacerla una partición extendida. Dentro de esta partición extendida podemos definir particiones lógicas. Otra característica que tenemos en Master Boot Record es que permite gestionar unidades de almacenamiento con un tamaño máximo de 2 terabytes. Regresando al diagrama, una vez que el BIOS lee la secuencia de inicio desde el Master Boot Record, el siguiente paso es cargar dicho programa cuyo tamaño es menor a 512 bytes e inicia el proceso de arranque. A este paso se le conoce como la primera etapa del cargador group. Stage 1. Asimismo, se encarga de buscar y cargar el resto del sector de arranque Stage 2, mayor a 1 mega. En la segunda etapa del gestor de arranque, ejecuta y muestra el inicio de group que permite al usuario elegir el sistema operativo. En esta imagen estamos viendo nuestro group, donde nos permite seleccionar nuestro sistema operativo. Bien. Ahora, ¿qué pasa con UEFI? UEFI, a diferencia de BIOS, que implementa el sistema de particionado Master Boot Record, tiene soporte completo para el esquema de particionado GPT. Este sistema de particionado implementa un modo de direccionamiento lógico. En la siguiente imagen se muestra la estructura de la tabla de particiones GPT. En el bloque 0 se mantiene un Master Boot Record para proporcionar compatibilidad con algunas herramientas de gestión de disco. En el bloque 1 contiene la cabecera de la tabla de particiones GUID. A partir del bloque 2 y hasta el bloque 33 contiene las entradas de partición que nos permiten definir un total de 128 particiones. Asimismo, almacena una copia de seguridad de esta tabla de particiones al final del disco duro. De esta forma se proporciona redundancia. Otra característica que difiere GPT de Master Boot Record es que permite gestionar unidades de almacenamiento con un tamaño máximo de 8 KB. Bien, ahora, ¿qué sucede en EFI? En UEFI busca la secuencia de inicio en la tabla de partición GPT, abre la partición EFI y carga bootx64.efi. Bootx64.efi es el gestor de arranque que se encarga de ejecutar y mostrar el menú de inicio de group. Ok. A continuación, group carga el archivo group.cfg. Veamos el contenido de este archivo. Para ello, tengo una máquina virtual en VirtualBox. Es un Debian 10 que nos permitirá mostrar estos archivos de configuración. Me voy a convertir en root. Vamos a abrir el archivo group.cfg. Este se encuentra en la ruta boot group
group.cfg. Este archivo contiene configuraciones de cómo se va a comportar el group al iniciar el sistema. Lo importante de aquí es la parte de las entradas del group. Aquí tenemos una primera entrada que define el sistema Debian GNU Linux. Tenemos otra entrada que es las opciones avanzadas para GNU Linux. Y tenemos por último la entrada de modo recuperación de Linux. Dentro de estas entradas tenemos las subrutinas como para cargar el video e iniciar el disco. Lo importante de aquí es cuando iniciamos la carga del sistema operativo, en este caso es Linux. Vemos una instrucción que dice boot VM Linux 4.0 con ciertos parámetros. Vemos que también carga una imagen de memoria inicial, que es el archivo boot initrd img 4.0 md. Veamos qué son estos dos archivos. Primero vamos a ver qué es esto con el comando file. El comando file me está diciendo que es una imagen de un kernel de Linux. Ahora el otro me dice que es un archivo comprimido de gzip. Para ver el contenido de este archivo, lo que vamos a hacer es crear un directorio en tmp llamado prueba 1. Vamos a copiar el archivo boot initrd a tmp prueba 1 y le vamos a poner el nombre igual el nombre que tiene initrd con la extensión gzip, que es lo que nos está diciendo el comando file. Nos cambiamos ese directorio y utilizamos el comando gzip -d y el nombre del archivo, que sería initrd con la el terminación gzip. Si visualizamos qué es lo que nos puso el archivo, el comando gzip, vemos que creó un archivo llamado un initrd, pero sin la extensión. Vamos a ver de qué trata este archivo. Y dice que ahora nos está diciendo que es un archivo cpio. Para poder abrir estos archivos utilizamos el comando cpio con los siguientes argumentos: -id vm y le pasamos el archivo.
Una vez que termina de descomprimir, vamos a ver lo que se creó en nuestro directorio. Para ello vamos a ejecutar el comando ls-l para listar todos los archivos que se crearon en tmp prueba 1. Como se puede observar, hay varios directorios conocidos. Estos directorios hacen referencia a un sistema de archivos. Bien, como pudimos observar en el archivo group.cfg, tenemos que el group carga el kernel con ciertos argumentos, carga initrd, que es utilizado como un sistema de archivos temporal por el kernel hasta que el kernel es cargado y el sistema de archivos real es montado. Una vez que tenemos cargado el kernel y el sistema de archivos temporal, initrd, se ejecuta el kernel con los argumentos. Para poder visualizar con qué argumentos se inició el kernel, podemos hacer uso del siguiente comando: cat proc cmd line, y esto nos devuelve el comando utilizado para cargar el kernel. Aquí tenemos la imagen que se utilizó y los argumentos que se le pasaron. Como prueba de concepto, vamos a modificar esos argumentos que se le pasan al kernel. Para ello, vamos a abrir el archivo cat boot group.cfg. Al inicio del archivo nos indica que este archivo no debe ser modificado porque es generado automáticamente por el comando group mkinfo usando las plantillas que se encuentran en etc group d o en etc default group. Entonces vamos a modificar el archivo etc default group, y ahora sí este archivo lo podemos cambiar. Vamos a cambiar esta variable group cmd linux default. Vamos a quitarle la palabra quiet y vamos a guardar este archivo. En el editor nano vamos a presionar control X seguido de la tecla S para guardar el archivo, y ahora sí presionamos enter y con eso guardamos el archivo. Ahora, para que los cambios surtan efecto, vamos a ejecutar el comando group mkconfig con la opción "-o" para el archivo de salida, que será el archivo boot group.cfg. Damos enter, se empieza a generar el archivo y termina. Ahora, lo que nos falta es reiniciar el equipo. Para ello vamos a utilizar el comando reboot y vamos a esperar el reinicio del equipo. Como vemos, aquí está la pantalla de inicio de group, y lo que cambia es que ahora sí nos muestra toda la información acerca de lo que está pasando detrás del inicio del sistema.
hasta que nos devuelve ya el ambiente gráfico. Una vez que el kernel es ejecutado, se inicializa el sistema mínimo init.rd. Este nos permite la carga de los controladores necesarios para el correcto funcionamiento de los dispositivos, como el controlador de los discos, de la tarjeta de red, entre otros. Si necesitamos entonces configurar controladores adicionales que no se encuentren actualmente en init.rd, los comandos update init.rd y dracut en Fedora nos permitirán recrear el archivo init.rd para que en el siguiente reinicio puedan ser cargados. Una vez que estos drivers están disponibles, se puede proceder a montar el sistema de archivos raíz en diagonal new root, el cual será nuestro nuevo sistema de archivos real. El siguiente paso es ejecutar la llamada al sistema chroot diagonal new root. Esta nos permite definir cuál será nuestro nuevo directorio raíz. Después se ejecuta el programa diagonal sbin diagonal init, que será a partir de este momento el proceso padre de todos los demás procesos que se vayan creando, y tendrá asignado el PID igual a 1. Como prueba de concepto, vamos a abrir una terminal y vamos a ejecutar el siguiente comando: ps-pa, que nos liste todos los procesos y toda la información. A continuación, con el comando pipe, vamos a pasarle la salida de ese comando al comando grep. Vamos a buscar cualquier proceso que se llame init. La salida del comando nos está diciendo que diagonal sbin diagonal init tiene el ID de proceso 1. Para ver el formato de la cabecera y que sepamos que este número es el ID de proceso, vamos a decirle peso menos fea y le pasamos a head para que nos dé solamente 2 líneas. Ahora sí, nos dice que el primero es el ID de usuario, qué usuario lo está ejecutando este proceso, el ID de proceso, que sería el 1, el ID de proceso padre. Con esto estamos detectando que diagonal sbin diagonal init tiene el ID de proceso 1. Ahora vamos a ejecutar el siguiente comando, que es ps-p1. Le estamos diciendo al comando ps que nos dé información del proceso 1. Y aquí está, ¿no? Me está diciendo que el comando que se está ejecutando es systemd y el ID de proceso es 1. Es decir que diagonal sbin diagonal init es systemd. A través de este sistema de inicio se coordinará el resto del proceso de arranque, configurando el entorno del usuario y gestionando el arranque de los diferentes programas y servicios del sistema. Contamos con diferentes sistemas de inicio como son sysv, OpenRC de Gentoo, systemd, Upstart, entre otros. Analizaremos sysv y systemd.
systemv, abreviado como sysv, es uno de los primeros sistemas de inicio para Unix. Su inicio es en serie, cuenta con el concepto de niveles de ejecución, es mucho más lento y su configuración es manual. Mientras que en systemd es un nuevo sistema de inicio que se implementa en las principales distribuciones de Linux. Es compatible con los scripts de inicio sysv. El inicio es en paralelo. Está orientado a dependencias. Es mucho más rápido. Y su configuración es a través del comando systemctl. Veamos ahora un ejemplo de cada uno de estos sistemas de inicio. Por su parte, sysv hace uso del concepto de los niveles de ejecución. Los niveles de ejecución los podemos considerar como los estados en que se puede encontrar el sistema Linux. Estos proveen un proceso para controlar qué programas se ejecutan o se detienen cuando se entra a un nivel de ejecución. Los niveles de ejecución típicos en Linux son del nivel 0 al nivel 6, como por ejemplo en el nivel 0 es el apagado del sistema, nivel 1 monousuario, nivel 2 multiusuario, nivel 5 multiusuario con ambiente gráfico y nivel 6 el reinicio del equipo. Entonces, sysv hace uso de los scripts de inicio llamados init scripts que trabajan de la siguiente manera. Se encuentran localizados en diagonal etc, diagonal init.d, diagonal nombre de nuestro script, y el script tiene la siguiente estructura. Son scripts escritos en bash, donde tienen un switch case, donde se encuentran las opciones inicio, detener o el estado del proceso, donde si se selecciona inicio, ejecuta las rutinas de inicio. Si selecciona stop, ejecuta rutinas para detener este programa. Si se ejecuta reiniciar el programa, detiene y reinicia el programa o el estatus del programa. Una vez que tenemos nuestro script guardado en diagonal etc, diagonal init.d, lo que se hace es hacer una liga simbólica del script a donde queremos que se ejecute el script una vez que se entra en ese estado de nivel de ejecución. Un ejemplo puede ser el Bluetooth, el programa Bluetooth, donde se hace una liga simbólica al nivel 0, donde habíamos comentado que el nivel 0 es el apagado. Entonces lo que tenemos que hacer cuando se apaga el equipo es detener o matar nuestro proceso que es del programa. Se pone una K para definir que se va a detener. A continuación se tienen unos números dependiendo de en qué orden se van a ir ejecutando los programas o se van a ir deteniendo los programas. Por ejemplo, en diagonal etc, diagonal rc3, el 3 es, habíamos comentado que el nivel 3 era multiusuario con soporte de red. Entonces es cuando se inicia este programa. Se ejecuta en el nivel 3 y se pone una S para indicar que va a iniciar el proceso. Por otra parte, tenemos a systemd, donde hace uso de los scripts unit files que se encuentran localizados en diagonal lib, diagonal systemd, diagonal system, o en diagonal etc, diagonal systemd, diagonal system.
diagonal syslib, diagonal systemd son scripts propios del sistema, lo cual no debemos de tocarlos. Si queremos agregar nuevos servicios, se encuentran en diagonal etc, diagonal systemd, diagonal system. Las diferencias entre sysv y systemd es que los scripts se ejecutan en serie, en sysv, mientras que en systemd se ejecutan en paralelo. Ya vimos que además los scripts se encuentran en diagonal etc, diagonal init.d y luego hacemos una liga simbólica a donde queremos que se ejecuten los scripts o se detengan en cada nivel de ejecución deseado. Vamos ahora a revisar los archivos unit files correspondientes a systemd. Primero vamos a ver qué archivos unit files existen en el sistema. Para ello vamos a abrir una terminal en el equipo. Vamos a ejecutar el comando systemctl list units y veamos qué archivos unit files existen. Esto nos da cierta información acerca de el servicio o el archivo unit files, en qué estado se encuentra, si se encuentra cargado o no, si está activo, si se encuentra esperando y una descripción. Vamos ahora a filtrar que queremos solamente los archivos unit files de tipo service. Y ahora sí nos muestra todos los servicios. Nuevamente, si está corriendo, si ya terminó, si se encuentra activo o no se encuentra activo el servicio, entre otros. Ahora, veamos, por ejemplo, aquí está el servicio SSH. Dice que está cargado, que está activo y que se está ejecutando. Y la descripción del servicio. Vamos a abrir el archivo correspondiente a SSH, el servicio SSH. Vamos a usar nano, diagonal etc, diagonal systemd, diagonal system, diagonal ssh d.service. Este archivo es el contenido del unit files del servicio SSH. Tenemos la descripción del servicio, tenemos la documentación, tenemos la dependencia, donde nos indica que este servicio requiere que la red esté activa, además del sistema audit para poder registrar eventos. También define algunas variables de configuración y los comandos que se necesitan para iniciar ese servicio. Para recargarlo, también el comando para recargarlo. Para cuando se reinicia el servicio, entre otros. Acá abajo también tenemos un alias del servicio y en qué momento se debe de ejecutar este servicio. Si recordamos, había en los niveles de ejecución, en el modo multiusuario. Aquí indicando wanted by, indicamos que necesitamos que este servicio se inicie después del modo multiusuario del sistema. Entonces, en systemd tenemos los archivos unit files que nos permiten configurar en qué momento
el servicio o programa iniciará a través de las dependencias o a través del target. De lado de sysb, esto se define a través de los niveles de ejecución. Ahora, no importa si venimos de systemd, sysv o cualquiera de los otros que habíamos comentado, estos se encargarán de montar los sistemas de archivos, brindar conectividad de red a través de etc network interfaces, etc sysconfig network scripts o el servicio network manager o netplan, dependiendo el equipo. Una vez que tenemos conectividad de red, iniciar ciertos servicios de red como el servicio SSH, el servicio web Apache o Tomcat, el servicio de base de datos, llámese MySQL, Postgres, MS SQL de Windows, entre otros. Iniciar los servicios de inicio de sesión en modo texto o en modo gráfico. Ya sea que en modo texto presionando control al F1 a F6 o en modo gráfico con control al F7. Y por último ya tenemos iniciado el sistema. Hasta ahora hemos revisado de forma general el proceso de inicio del equipo, basándonos en el sistema operativo Linux. Ahora, veamos cómo es este proceso en sistemas operativos Windows. En Windows seguimos el mismo proceso, iniciando con el encendido del equipo, ejecutando las instrucciones de verificación post, leyendo la secuencia de inicio desde MBR para BIOS y la tabla GPT para UEFI. Iniciamos el gestor de arranque boot MGR de Windows en la dirección System Drive boot MGR para BIOS y diagonal F diagonal Microsoft boot boot mgfw.efi para EFI. El gestor de arranque de Windows carga la base de datos de configuración del proceso de arranque BCD. A continuación, inicia el cargado de inicio WinLoad, parecido al group en Linux. De forma similar, para la familia de Windows NT como Windows 2000 y Windows XP, tenemos que el gestor de arranque se llama NTLDR, que solo está disponible para BIOS. A continuación, cargamos el archivo boot.ini en estas familias de Windows, que ofrece un menú con varias opciones de inicio, similar al menú de group de Linux, con la posibilidad de poder elegir entre varios sistemas operativos. Enseguida, el gestor de arranque carga el kernel. En sistemas operativos de la familia Windows NT se cuenta con el kernel versión 5 y para versiones de Windows posteriores contamos con el kernel versión 6 en adelante. A partir de aquí vamos a revisar el proceso para las versiones existentes de Windows. El siguiente paso es cargar la información del sistema desde el registro de Windows, que se encuentra localizado en HK Local Machine, System Root, System 32, Config, System. Después se carga el archivo hal.dll, que es la capa de abstracción de hardware que sirve de intermediario entre los componentes de hardware
y los componentes de software, localizado dentro del espacio del kernel. Asimismo, se genera el archivo ntbtlog.txt. Este almacena información referente al arranque del sistema. Enseguida, se cargan los drivers esenciales del sistema, los .sys. Se carga el administrador de sesiones de Windows, sms.s.exe. Después se cargan los drivers secundarios y se comienza a inicializar los servicios. Por último, se carga la aplicación de inicio de sesión WinLogon. Esta nos permite que los usuarios puedan iniciar sesión en el sistema y cargar el perfil del usuario. En este momento ya tenemos el sistema Windows iniciado. El proceso es algo similar en los equipos macOS. De forma general, tenemos que al encender el equipo, tenemos el paso del POS, ese no nos los quitamos. A continuación, tenemos la carga del gestor de arranque bootloader boot.efi, la carga del kernel y las extensiones del kernel en Mac. A continuación, se ejecuta el archivo /sbin /launchd, cuyo ID de proceso es 1, y desde ahí se comienza a iniciar los servicios en Mac. Con esto concluimos por el momento el tema del proceso de inicio de una computadora. Muchas gracias.